Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cómo le va acá a mi compañero de programa, mis compañeros de programa, Guido y Marquitos? ¿Y Arandú? ¿Cómo va Arandú? Y Arandú, mi compañera de Nuestra programa. compañera de programa. Muy buenas. Bien, vamos a empezar el programa de hoy. Podríamos hacer 28.000 alegorías y todas sonarían feas. Podríamos decir un programa que va a volar mucho, un programa muy trinado, un programa muy cantado. Pero no, todo va a sonar feo porque vamos a hablar hoy de pájaros, de aves, que no son sinónimos. Hay aves que no son pájaros o pájaros que no son aves, según nos enseñó el entrevistado de hoy. Hoy tenemos entrevistado. Sí, hoy hemos vuelto ahí un poco la dinámica del entrevistado. Aru levanta la mano para ver si es ella la entrevistada. Podría ser, porque la verdad que es bastante observadora del monte, así que puede que sume su mirada, Aru, y que sea muy rica. Pero bueno, vamos a ver. Pero el entrevistado es otro, un amigo biólogo que va a estar dando su voz, su saber en este programa del Matria te lo cuenta y te lo canta de hoy. Así que damos comienzo entonces a este programa con la editorial. Surcando el cielo, en la rama de un espinillo o picoteando la ventana, comiendo del estanque o revoloteando la flor de una achira. Ellos, ellas, pájaros, aves, emplumados que nos hipnotizan con sus cantos, plumajes, conductas. El espectáculo diario que nos brindan es un regalo para quienes andamos maravillados de tanto diseño y coherencia que nos muestra la naturaleza. Chincheros, horneros, picaflor, azulejo, carpintero, 7 colores, ataja caminos y los tordos músicos que orquestan el atardecer son solo unos pocos nombres de la diversidad de estos seres que habitan nuestro monte. Los que más vemos cotidianamente, los más sociales. Pero hay otros que escuchamos y no se dejan ver. Distintos modos de ser y hacer, como nos enseña Vincian Desprez en el libro que nos tiene alucinadas por estos días. Habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios. Una invitación a ampliar el panorama, a volvernos capaces de conceder atención a esas otras maneras de ser, de experimentar, de sentir, de darle sentido e importancia a las cosas, dice Desprez. Aves y monte, pájaro y bosque, un todo indisociable, imprescindibles en la expansión de nuestra flora, aliados directos que permiten que los frutos sean y a la vez viven gracias a ellos. Una danza de belleza y abundancia se despliega al evocarles, una danza necesaria y vital a resguardar, a propiciar. Prestando atención e importancia, observando para interactuar, siendo receptivos, receptivas y aprendices de cómo nuestro territorio humano se hace trama con la noción de territorio de otros seres. Volviendo a Desprez, así tenemos la oportunidad de multiplicar mundos, y multiplicar mundos puede volver más habitable el nuestro. Ni un segundo más quieto, no hace falta más. Suelto, ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va la vida. No voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay. Despacio preparan vuelo para despegar y ahí va. Se van.
para observarla, para mirarla de arriba, echarse a volar y ahí va la vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va la vida. Ave que sabe, sabe que es ave y volará. Volará, volará. Qué divino tema. Nosotros empezamos a halagarnos. Sí, Nos encanta decir cuando que... hagamos un curso de radiodifusión... Nos van a decir que somos los peores. No halaguen los temas que eligen, porque es como... Bueno, pero es un hermoso tema de Rodrigo Carazo. Me parece que todo lo que vamos a hablar esta noche nos abre 20 ventanas o 20 ganas de anécdota. Esta canción tiene una anécdota de fondo, cuando Rodri cuenta que fue un diálogo, ¿no?, con su abuela. No sé si era su abuela, pero sí una señora bueno, ahí. Si nos está escuchando Rodri, después sí. Tira tu mensaje. El Rodri Carazo, autor, compositor y cantautor de este tema, Ave que sabe, que es el que le pone el nombre al disco, ¿no? Me parece que sí. Claro, y que él se preguntaba cómo iba a ser el ave cuando saliera, y esta mujer le dijo... Cuando saliera de una jaula, ¿no? Claro, ella sabe cómo volar. Y invocando la figura del ave... que al igual casi que de todas las figuras naturales, como las que a veces convocamos acá, digo, hablamos del agua, hablamos de la tierra, hablamos del fuego, todas están relacionadas profundamente con el devenir de la cultura humana, profundamente con arquetipos. Del ave podríamos hablar un montón, y para esto hoy hemos invitado a alguien para que nos vaya guiando en este caminito de repensar el ave, como dijo el editorial, o tratar de invocar la mirada del ave, qué piensa el ave, qué quiere, qué le importa, como dice Desprez, como anunció la Laura en la editorial, para que nos ayude a diseñar nuestros territorios, a pensar la permacultura como la pensamos. Y en esa evocación que nos viene enseñando este libro que lo hemos nombrado mucho últimamente, nos puso un poco en jaque como diseñadores de cuánto habíamos observado estas conductas y cuánto podíamos descubrir de nuevo
a la hora de mirar un territorio para decidir cómo va a ser la interacción de esa vida humana en ese lugar. Este libro nos acercó una invitación directa, ¿no? La autora dice, llamo a los investigadores a que puedan abrir la mirada, que puedan dejarse habitar por esos mundos que existen. Entonces, bueno, eso nos puso a nosotros como en un acto de maravilla duplicado del que tenemos cotidianamente, especialmente con las aves que tienen tanto universo. Eso... Paréntesis, sí. Laura, ¿querés que lo nombremos el libro? Porque creo que no lo nombramos. Sí, lo nombramos. Lo nombré, lo vuelvo a nombrar. Sí. Se llama Habitar como un pájaro y tiene un subtítulo que estaba ahí. Después lo decimos bien, no lo tengo ahora a mano el libro, pero... De Vincian Desprez. Sí. Muy hermoso libro, ahí nos pueden preguntar. Ya nos estuvieron escribiendo por el Instagram, lo voy a decir. Alguien que nos dice, che, estoy yendo a Córdoba y los estoy escuchando. Bueno, qué Así interesante. Muy interesante. Qué interesante ir a Córdoba, digo. Acompañar ahí viajes y lugares de las personas que andan por ahí. Bueno, vamos, sin tanto misterio, vamos a decir quién es el invitado de hoy. Hemos convocado para este programa, para esta formación que llega por Tudial, vamos a empezar diciéndole cariñosamente el Pachu Merlo, un hermano de previo a llegar al valle, un hermano de un cativo, el Francis Pachu Merlo, actualmente es biólogo, digo actualmente porque nosotros lo conocimos allá de pequeñín, de cuando él era estudiante de secundaria. Bueno, hoy es un biólogo, una persona que además está haciendo se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, está haciendo el doctorado en estas alianzas que hay dentro de la universidad con CONICET, en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, con un tema que está algo relacionado con las aves, porque él estudia la dispersión de las semillas del algarrobo blanco y del mistol en ecosistemas acá de la zona de Chancani, de la Reserva Pina, por animales, ¿no? La dispersión de esas semillas por animales. Así que él está relacionado a lo que se denomina la interacción ecológica, ¿bien? Si bien tiene en cuenta especialmente la ganadería en su estudio, pero también están relacionadas las aves, y él en una parte de la entrevista lo va a decir. También es profe de secundaria el Pachu, y tiene, entre otros trabajos, que es guía de caminatas, creo que se dice en inglés, ¿no? Trekking, esta mezcla entre trekking y educación ambiental. Así que de todo eso se dedica el Pachu, un apasionado por las aves, una persona que está muy relacionada con la observación de aves, con el estudio de las aves. Así que a él, que es un apasionado, que además de ser un técnico es un apasionado, es lo que necesitamos para la permacultura, le hacemos un par de preguntas. Vamos a decir que el Pachu ya estuvo deleitándonos hace un par de veranos atrás en nuestra casa, nos llevó a dar un paseo por el monte y ahí nos dimos cuenta de que también lo decimos en la editorial, conocíamos menos aves visualmente que las que podríamos conocer sonoramente, porque hicimos como un paseo en silencio por el monte y él nos iba identificando esos sonidos y nos decía, este está el pájaro, después lo veíamos, pero nunca los vimos todavía. Así que seguramente lo traeremos en otra oportunidad también al Pachu para que nos siga deleitando con este saber. Y, ¿qué más decir? Le propusimos a él en la primera pregunta, esto, que nos contextualice a las aves a las aves en relación a la cultura humana, a la humanidad, y así empezaba la entrevista del Pachu Merlo. Bueno, ahora sí, hablando de lo que nos reúne, que son las aves, este grupo ha acompañado a la historia de nuestra especie desde siempre y se ve reflejado en mitos, en leyendas. Las aves representan en muchas culturas actuales y pasadas diferentes deidades, han estado presentes en rituales de todo tipo, como fuente de recursos también, pueden ser alimenticios o pueden ser, por ejemplo, plumas, y también han representado animales de compañía, ¿sí? Muchas mascotas, tanto legales como ilegales, son aves. Y nos llama la atención también por esa hasta envidiable, ¿no?, capacidad de volar de muchas de ellas, no de todas. Los increíbles colores que tienen, los tamaños, las formas, y esto que están presentes en la mayoría de los ambientes, ¿no?, tanto acuáticos como terrestres.
desde la cima de las montañas hasta los océanos. Entonces yo creo que todo eso que reúne este grupo, los cantos melodiosos, los plumajes coloridos y estas adaptaciones a la mayoría de los ambientes, bueno, las vuelve un grupo súper carismático y que nos llama la atención o nos llamó la atención desde siempre. Y actualmente está cobrando cada vez más, o se está viendo cada vez con más frecuencia esto de la observación de aves, el turismo de naturaleza dirigido a las aves, ¿sí? Tanto a modo de observación como para fotografiarlas y bueno, es algo muy, muy positivo para el grupo. Qué interesante esto, ¿no? Un grupo, como decía él, una especie que viene acompañando a la humanidad en muchos sentidos. Me encantó ahí cuando nos hace ver esto de los mitos, las leyendas, las deidades, cuánto de nuestras culturas en todo el mundo tienen que ver con las aves. Claro, lleno nuestro cancionero popular, lleno el poemario popular, los libros, pero nuestro cotidiano está lleno, más para los que podemos vivir en contextos un poco más naturales, está lleno de escenas en relación con las aves, escenas que siempre pasan por un éxtasis. Es muy difícil que carguemos en nuestra memoria y nuestra mente escenas negativas con aves. Todas son de embelezamiento, como empieza diciendo el Pacho, ¿no? Un grupo ahí que por lo general está relacionado a la belleza y todo lo que hace a la metáfora en relación a las aves, al vuelo, a deseos de la humanidad, ¿no? Como, a la libertad, a la paz. A la libertad del ave como arquetipo de la libertad, el ave como arquetipo del vuelo, como arquetipo del pensamiento. Bueno, ¿no? Siempre para el mundo andino el cóndor es el arquetipo del plano espiritual. Bueno, así podemos buscar, pero claro, siempre hay ellas. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos con la posibilidad que tenemos de convivir con ellas, de cuidarla? Recuerdo un pasaje del libro Ecocidio de Bronswimmer, un libro que también creo que en un momento hemos nombrado, un libro con ese nombre bastante poderoso, que Bronswimmer convoca ahí cita a unos autores de psicología que dicen que el efecto que tiene la acción de la humanidad sobre la degradación de las especies, bien, porque vamos a hablar ahora que estamos poniendo en riesgo a las aves, ¿no? con nuestro desarrollo, el riesgo de la pérdida de la diversidad, pone a la humanidad con crisis oníricas. Mirá hasta qué punto llega lo que podemos citar, ¿no? Son los animales, o la relación con los animales, uno de los principales componentes de la actividad onírica, de los sueños, ¿no? Entonces la pérdida de diversidad, o los seres humanos en contextos más urbanos, que están cada vez menos en contacto con especies animales, y entre ellas, ¿por qué no los pájaros? Tenemos afectado hasta una psicología muy profunda, como debería ser, ¿no? Así que en estas primeras consultas que le hacemos al Pacho, en esta introducción bellísima, la importancia del ave en lo antropológico, en lo histórico. Sí, y como esto que él decía, ¿no? Son un grupo que están adaptados a todos los ecosistemas. Eso lo vemos, lo hemos naturalizado, pero no pasa así con un montón de otros animales, y sin embargo hay de ellas en todos los ecosistemas, ¿no? Vos nombraste recién el cóndor, pero vamos al mar y nos deleitan las gaviotas, y es como que están asociadas a todos los contextos, incluso en la ciudad, porque está esta imagen que podemos tener de cualquier plaza grande donde se juntan las palomas y los niños le dan de comer y se flashean, como decimos ahora, con ese ser por tocarlo, porque salga volando. Entonces están en todos lados y nos alucinan en todos lados y merecen un programa, lo merecían. Claro que sí. Y vamos a pasar ahora en la próxima charla con el Pachu por esta pregunta básica de Occidente, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirven? ¿No? Esta pregunta que parece traída siempre de una escena económica, ¿no? ¿Y para qué sirven? ¿Qué funciones cumplen los pájaros? Bueno, las aves. Teniendo un biólogo al frente y una persona, como dijimos, apasionadas, el Pachu nos hace caminar un poquito en que respondamos a esta pregunta, sus funciones para el ecosistema. Y si tenemos que hablar de la importancia de las aves en los ecosistemas en los cuales
se encuentran o habitan. Bueno, una forma de abordarlo es a través de los roles ecosistémicos, o sea, las funciones que cumplen o que pueden llegar a cumplir las aves en los lugares donde se encuentran, que sigue siendo una visión quizás antropogénica, o sea, pero bueno, es nuestra interpretación también de lo que ocurre, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar de funciones asociadas a las dietas de los animales, por ejemplo, aves que se alimenten de insectos, es decir, que sean insectívoras, pueden en algunos casos ser consideradas como controladoras de algunos insectos plagas, que pueden ser plagas obviamente para nosotros, para alguna actividad nuestra, bueno, que pueden incluso transmitir enfermedades. Entonces, no sé, golondrinas o algunas especies de tiránidos como tijeretas, churrinches que se alimentan y por día consumen gran cantidad de insectos, lo que ayudan es a mantener esas poblaciones de insectos, digamos, en un número más o menos estable y que no se disparen a grandes cantidades y puedan ocasionar un problema, o ya sea nosotros o un desequilibrio en el ecosistema. Bueno, también podemos hablar de aves rapaces que se alimentan de roedores, o incluso las aves frugívoras que se alimentan principalmente de frutos y ayudan dispersando semillas y a la regeneración del bosque, porque muchas plantas han evolucionado, ¿sí?, para producir frutos que tienen generalmente colores llamativos y una pulpa carnosa, ¿sí?, para atraer aves, y las aves, al alimentarse de ellos y luego volar, moverse y defecar, digamos, la semilla en otro sitio, o en esa semilla parece ser que aumenta las chances de que germine y bueno, y se establezca esa plantulita y en un futuro de un nuevo árbol, una nueva planta, y bueno, así se va como regenerando solo el bosque, porque los árboles, al no poder moverse, si no existiera este servicio, digámosle entre comillas, de dispersión de semillas, o sea, todas las semillas quedarían muy cerca o incluso debajo de la planta madre, digámosle, y bueno, no habría un movimiento, un intercambio de árboles y de genes entre poblaciones dentro de un ecosistema, o incluso en animales que se mueven mucho, como pueden ser aves de mayor tamaño o bueno, mamíferos, otros grupos. Hay un intercambio de semillas, o sea, de individuos entre ecosistemas, digamos, ¿no? Porque un animal que se lo coma, no sé, un tucán que se coma una semilla y vuele algunos kilómetros, bueno, la está dispersando a una distancia muchas veces muy grande. Entonces, bueno, en los ecosistemas donde habitan las aves, como la mayoría de los animales cumplen un rol, no la mayoría, todos los animales cumplen un rol, una función que es muy importante para ese ecosistema. Se asoma frente a su caballo.
Qué ricura cada audio que escuchamos del Pachu, cuánto universo que nos trae. Me quedaron algunas cosas pendientes del primero y bueno, enganchándolo con el segundo. De este último, el servicio de dispersión. Qué hermoso eso, ¿no? Cómo pueden expandirse, como decíamos en el editorial, bosques y montes gracias a esa sinergia que comparten, no solo con los pájaros, pero bueno, hoy estamos hablando de ellos y son por excelencia los dispersores, como decía el Pachu. Si no estuvieran los pájaros, quedarían todas las plántulas ahí nomás cerquita del árbol madre, y ellas son las que lo llevan de un lado a otro. El pensamiento de fondo que les convidamos es, primero, la valoración de las relaciones como un todo, ¿no? La naturaleza es un todo y querer a veces entender la parte siempre nos hace pecar de soncitos, de pequeño, pero aún en ello, aún en recortar una partecita y pensar lo que contó el Pachu sobre las aves, los frutos, los árboles, nos lleva inmediatamente a la reflexión de que piensen ustedes en la fruta que más les guste, piensen en la fruta que más les guste, y tal vez es muy probable que la evolución de ese fruto en el sabor, en la textura, en el color de la cáscara, tenga que ver con la relación entre la planta, ¿no?, el frutal, y algún ave. Tal vez, o por lo menos eso es lo que deja insinuar el Pachu, o por lo menos eso es válido en el entendimiento de las relaciones de los ecosistemas. Me quedaba en el tintero antes, cuando él decía en el primer audio de que la admiración de alguna manera las puede cuidar. Hoy estamos en un momento donde la gente está prestando especial atención a estas propuestas de paseos en la montaña para identificación de aves. Desde ese lugar, ¿no? La admiración a través de poder fotografiarlas, poder verlas cerca. No sé cómo estará el tema de la cacería en este momento, pero contado por nuestros padres, madres de sus infancias, y todavía sigue habiendo varias personas que la admiración les lleva a entrampar, ¿no? Como es muy loco porque son apasionados de los pájaros, pero los quieren tener dentro de las jaulas. ¿Estás hablando de las elecciones? ¿De las próximas elecciones no? No. De las aves, bien. Bueno, es una patología humana, me parece eso, ¿no? La de que queremos aprisionar lo que nos gusta mucho. Aprisionar lo que amamos y lo que queremos conocer. Bueno, le vamos a preguntar ahora al Pachu que nos traiga un poquito más acá, a territorio local. Si ustedes están en la provincia de Córdoba, es una provincia que tenemos un gran impacto negativo sobre nuestros bosques serranos, sobre nuestros montes, sobre el ecosistema en general, por el agronegocio, por el turismo furtivo, por las urbanizaciones, por la ganadería. Así que le decimos, che Pachu, mira, Pachu, contanos ahora cómo anda la cosa acá por Córdoba, las aves y esta provincia, las aves y nuestros ecosistemas. Bueno, y si tenemos que hablar a una escala más local, en la provincia de Córdoba se han registrado aproximadamente 400 especies de aves, más o menos, y bueno, y lo que tiene Córdoba es una gran diversidad de ambientes. Sí, tenemos zona de pastizal, tanto de llanura como los pastizales de altura en Pampa de Achala, tenemos zona de montaña con sus bosques asociados, bosques de llanura también, y bueno, lagunas y lagos tanto dulces como salados. Y entonces, al haber tanta diversidad de ambientes, hace que haya también una diversidad de plantas y animales, y bueno, las que están incluidas las aves, también muy, muy grande. Pero bueno, como sabemos también, muchos de estos ambientes de los cuales estoy mencionando se encuentran amenazados con algún grado de alteración, ya sea por contaminación, por desmonte, por incendios. Entonces, bueno, las especies que allí habitan se ven afectadas también, y los servicios o las funciones de las que antes hablábamos también claramente se ven alteradas, porque muchas veces las aves, las que tienen la posibilidad, pueden volar y escapar ya sea de un desmonte o de un incendio. Pero bueno, si ese ambiente cambia totalmente, muchas aves, que la gran mayoría son dependientes de un ambiente en particular
O sea, existen aves de bosque, aves de pastizal, aves de laguna o de ambientes acuáticos. Bueno, si ese ambiente desaparece, o sea, si una laguna es drenada, si un bosque es desmontado, si un pastizal es reconvertido a campos agrícolas y a pasturas implantadas, bueno, esas especies pierden su hábitat y o se extinguen o las que tienen la posibilidad de migrar, migran y no vuelven a visitar ese ambiente, porque bueno, claramente ya no existe y las adaptaciones que el ave tenía para ese ambiente, bueno, hacen que no se puede ir a otro lado. No es que digamos desmontamos y las aves de bosque, bueno, se van a vivir a las ciudades. Algunas especies o algunos individuos lo pueden hacer, pero muchas o la gran mayoría no lo puede hacer. Bueno, y en el caso particular de Córdoba sabemos, como les decía, que tenemos una alta tasa de desmonte, entonces las aves de bosque están siendo muy afectadas, y ni hablar de la contaminación de los ambientes acuáticos que también producen una alteración a las aves que allí habitan. Y si hablamos de bosque, no todos los bosques son iguales, digamos, no es lo mismo un bosque de la zona del sureste, centro y sureste de la provincia de Córdoba, que correspondería a lo que es la ecorregión del Espinal. Digamos, esos bosques prácticamente desaparecieron de la provincia, ¿sí? Entonces toda la avifauna asociada, o gran parte de ella también. Los bosques de la zona serrana, con sus aves asociadas, también están siendo muy castigados por los incendios, por los desmontes ilegales, por la gran urbanización. Y bueno, en la zona de Tras la Sierra sucede lo mismo. Aumenta mucho la urbanización y eso trae aparejado incendios, desmontes, introducción de especies exóticas también de plantas que muchas veces se empiezan a expandir por sí mismas, entonces se convierten en especies invasoras y empiezan a alterar, ¿sí?, estos ciclos naturales, digamos, que tenían estos ambientes. Por ejemplo, hay algunas especies de plantas que dan su fruto en otoño e invierno. Entonces estas plantas invasoras, al dar sus frutos en otoño e invierno, representan un recurso para las aves, ¿sí?, las aves que se alimentan de frutos, que en otros momentos no los tenían. Entonces esas aves por ahí migraban, ¿sí?, o hacían una migración altitudinal o se iban más al norte. Entonces ahora, al tener ese recurso, podrían dejar de migrar, ¿sí? Y bueno, así se empiezan a alterar también esos movimientos de las especies, con consecuencias que todavía no imaginamos, ¿no? Bueno, qué fuerte dimensionar esto también, ¿no? Como decías vos antes, no hay manera de ver a cada ser aislado del otro, y el monte es un todo, y con la desaparición del monte o con la segregación de ese monte que conocemos, también se van perdiendo especies que son seres, ¿no? Más allá de la lectura más técnica que se pueda hacer de ellas, son estos seres que necesitamos y que por nuestros descuidos van siendo relegados de sus hábitats. Y como decía él, bueno, hay algunos que son más resilientes quizás y pueden llegar a una ciudad, pero son individuos, no una especie completa. Así que cuánta responsabilidad humana tenemos ahí para poder propiciar la vuelta del monte. Me acordaba de que en una gira que hicimos hace un tiempo atrás con Matria, estuvimos por provincia de Buenos Aires, y un amigo nos decía que en su campo había empezado a poner especies autóctonas, que se había armado un pequeño bosquecito y que con eso habían migrado pájaros
que estaban asociados a esos árboles. Entonces, bueno, la contracara de eso es volver a poner esos árboles para que lleguen los pájaros y darle el revés a esto que estamos haciendo, que es sacar sus hábitats. Y con esto conectamos con el principio básico de la permacultura, o con el devenir básico de la permacultura, que es el diseño para la regeneración. Entonces, si queremos pensar una regeneración más íntegra, no solo los elementos que van en nuestro proyecto, en nuestro terreno, para darnos algo a nosotros, si queremos darle alguito al ecosistema, más allá del tamaño de cada proyecto, la reposición, la renaturalización de los espacios, el asilvestrado de los espacios, digamos, que uno deje que un monte pueda desarrollar el sotobosque, por ejemplo. A veces la reflexión rápida que encontramos entre nosotros mismos es, bueno, pero al menos dejo los árboles, corto el pasto y al menos dejo los árboles. Y por ejemplo, el caso de las aves, el otro día escuchaba a un colega del Pachu, bueno, no me voy con el nombre ahora, uno de los miembros de la organización Mil Aves, que decía, ¿me hace acordar el nombre? Sí. ¿El nombre? ¿Galeano? De Galeano. El Guille Galeano decía el 60%, tal vez lo escuché, espero haber escuchado bien, Guille, si me está escuchando y el dato no está bien, me corregís. El 60% de las aves de la provincia de Córdoba comen del sotobosque. Bien, así que la restitución del sotobosque, cualquier pastura, cualquier pastizal, me vengo también con la escena que una vez me contó una de las personas que nos vendió nuestro campo, que decía que antiguamente se separaban las parcelas con cercos de ramas, y que las familias comían de esos cercos de ramas porque se reproducían ahí, bueno, para ellos en particular vizcachas, liebres, pero también gallinetas, gallaretas. Entonces, la importancia del sotobosque y la importancia de cualquier ecosistema, lo entendamos o no. Este es el gran desafío también de la humanidad, es aún no entendamos, aún todavía no tengamos el dato técnico en particular de qué es lo que pasa si quito tal parte del ecosistema. Por definición, el equilibrio del ecosistema como un todo es el gran camino a restituir. Y en ello, claro, ahora estamos hablando de aves, pero si hablamos de un mamífero seguramente llegamos a las mismas conclusiones, o si hablamos de cualquier insecto, lo entendemos dentro de este todo que es la naturaleza y le podemos dar la real importancia. Bien, da para otro programa más o para 3 más, porque estaría re interesante que el Pachu nos vaya guiando por reflexiones más de detalle. Vieron que estos datos siempre son muy de sobremesa, ¿no? Saber datos sobre qué hace cada especie en el ecosistema es muy rico. Qué importante también desde el diseño, desde la mirada del diseño de la permacultura, la elección de esas plantas que vamos a poner en nuestro territorio, ¿no? Como poder entender que es algo que nosotros en nuestros cursos hacemos bastante hincapié, y también cuando hablamos con nuestros clientes, lo importante que es elegir cuál es esa planta que voy a poner ahí y empezar a ver la belleza y la ornamentación en las plantas autóctonas también, porque hemos adoptado, quizás más en la urbanidad, una idea de que hay ciertas plantas que son para cercos, hay ciertas plantas que son para adornarme el jardín, y lo que decía Pachu de estas plantas exóticas que quizás alimentan a las aves en épocas donde ellas no encuentran sus alimentos propios, como buenas dispersoras que son de semillas, también empiezan a dispersar esas semillas que generan una gran invasión en los ecosistemas autóctonos. Creo que un ejemplo en Córdoba de eso puede ser las Sierras Chicas, que está súper invadida por siempreverdes, que tienen esos frutitos moraditos que les deben gustar mucho a las aves. Y bueno, encuentran las condiciones de esas plantas para poder expandirse, y eso tiene que ver con la mano del ser humano moviendo de un lado a otro sin tener en cuenta, sin diseñar de qué manera va a impactar eso en su entorno. Así que bueno, un llamado de nuevo a la observación para la interacción. Cerramos entonces el bloque de desarrollo del programa con la última pregunta que le hacemos al Pachu, que es ¿dónde encontramos más sobre el tema, más sobre él? Debemos mencionar a la música de fondo que tenemos, a la cortina, que es Pies Descalzos de Martín Yubro, y luego de esto, la chacarera del Chilalo. Luego de que el Pacho nos cuente dónde lo buscamos, la chacarera del Chilalo, que el Chilalo es ni más ni menos que lo hornero, ¿no? El término quichua o quichuista o mencionado en Santiago del Estero, el hornero. Que menciona, tenemos que decir que esa canción menciona todo este paisaje de monte que estamos diciendo, ¿no? El Chilalo es uno de los personajes que nombra y como el protagónico de la canción, pero va describiendo todo este paisaje de Monte del Espinal, que es precioso. Y para que nos coloree con esta canción, hemos invitada
hemos invitado a cantar a la Yani Lui, otra hermana acá del Valle, la Yani que anda acá por Merlo, por Cortadera, por Carpintería, con su versión de Chacará del Chilalo. Le agradecemos muchísimo al Pachu por este primer Mate te lo cuenta y te lo canta de Aves. Me parece que va a haber un 2 y un 3. A mí me dejó con muchas ganas. Quedamos ahí con... Me voy con cerramos este desarrollo con una reflexión que hace Vincent Desprez en un capítulo de su libro, que nos invita a pensar cuando veamos un ave en nuestro patio, en nuestra casa, o en nuestro huerto, en nuestro patio, que la miremos y nos preguntemos, ¿a qué le estará dando importancia? Y para finalizar, bueno, por suerte son cada vez más las personas interesadas en las aves, ya sea en la observación, en la fotografía, y bueno, siempre realizan registros muy valiosos para la ciencia, para que luego investigadores e investigadoras puedan realizar estudios respecto, por ejemplo, a cómo responde este grupo a cambios, ya sea cambio climático, cambio en los ecosistemas. Es súper interesante y valioso esos registros. Bueno, también hay diferentes organizaciones como ONGs que están trabajando por las aves de Córdoba, ¿sí? Por ejemplo, la Fundación Mil Aves, que así la pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Y bueno, también pueden seguir a la página del instituto, ¿sí? En Instagram, Instituto de Diversidad y Ecología Animal, IDEA, con ICET, que también comparten info, no solo de las aves, sino de lo que se hace en el instituto, ¿sí? Porque es súper amplio, y aborda diferentes grupos animales. Y bueno, mi Instagram personal es Pachu Merlo, bueno, mi Facebook igual. Como les comenté antes, no trabajo solamente con aves, pero bueno, siempre estoy compartiendo información al respecto y bueno, por ahí todo lo que sea referido a las aves lo podemos encontrar en esas redes. Y bueno, incluso hay muchos grupos de observadores de aves, tanto grupos de WhatsApp como de Facebook, en los cuales se comparten los registros y trabajos científicos y demás información muy valiosa respecto a las aves, y bueno, para poder trabajar en pos de su conservación, o sea, de los ambientes de Córdoba y toda su diversidad. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Mortero.
final de este Mate, te lo cuento y te lo canta de hoy. Hemos hablado de aves, de pájaros. Y vamos a terminar nosotros con una canción muy de Colibrí de Maíz. Miren, nuestra banda se llama Colibrí de Maíz, así que acá estaban también. Este tema se llama Un pájaro canta, es bastante gráfica el título para el programa, digo, ¿no? Porque el tema en realidad está inspirado en una meditación de Jodorowsky. Así que mezclando a los pájaros, al pachu, a la permacultura, el diseño, los territorios, Jodorowsky, Un pájaro canta, este candombito de Colibrí de Maíz. Se pensó sin nombre, se quitó la edad, diluyó su sexo, vio que estaba preso de su identidad. Se purgó el árbol y la profesión, se salió del cuerpo y hasta del tiempo, se desentendió. Fue quitando jaulas, cortando candados, expandiendo el alma en perfecta calma hacia todos lados. Abarcó galaxias, se tocó los átomos, en un perfecto instante fue el todo y las partes de todo lo creado. Negó las palabras, no pudo contarlo. Es un sol presente expandiendo el vientre de parir milagro. En la luz del día, un pájaro canta. Todo es energía, amor que se estira, divinidad que danza, divinidad que danza, divinidad que canta. Vamos, Luchi. Se pensó sin nombre, se quitó la edad, diluyó su sexo, vio que estaba preso de su identidad. Se purgó el árbol y la profesión, se salió del cuerpo y hasta del tiempo, se desentendió. Fue quitando jaulas, cortando candados, expandiendo el alma en perfecta calma hacia todos lados. Abarcó galaxias, se tocó los átomos, en un perfecto instante fue el todo y las partes de todo lo creado. Negó las palabras, no pudo contarlo. Es un sol presente expandiendo el vientre de parir milagro. Un pájaro canta, un pájaro canta. En la luz del día, un pájaro canta. Todo es energía, amor que se estira, divinidad que danza, divinidad que danza.